Pues anoche en el grupo pequeño fue muy chévere escuchar como el domingo pasado estuvimos hablando acerca de cómo el temor de Dios debería guiarnos, sino el temor a las personas. Y pues hoy vamos a estar comenzando con esto del temor de Dios y quiero recordarnos algo y es eh, que a veces parece como raro y como incómodo y es esto, cuando le tememos a las personas afuera, cuando tenemos miedo de las personas, realmente eh, la gente termina siendo más grande que Dios en nuestra propia vida. Y eso sucede porque obviamente algo que estuvimos hablando el mes pasado es acerca de los ídolos, es tú tienes que identificar qué personas son un ídolo en tu vida. Es decir, alguien a quien tú le das demasiada importancia en lo que piensa de ti, en los comentarios que te hace y en cómo te hace sentir. Y ahí es donde nosotros debemos entender como papás, como esposos, como las áreas en las que Dios te haya puesto en tu vida, qué tanto tú le permites a otros ser ese ídolo y qué tanto tú eres el ídolo de otras personas en tu vida. Entonces, pensando en eso, quiero esta mañana que leamos una historia que está en el libro de Gálatas. Ahorita voy a proyectar el versículo, pero es una de esas historias que yo creo que a veces la he mencionado varias veces, pero para mí desde la primera vez que la leí yo no podía creer lo que estaba leyendo. Y es cuando el apóstol Pablo confronta al apóstol Pedro por su temor al que dirá la gente. ¿Tú has leído esa historia? Ahora recuerda, no es San Pablo ni San Pedro, son personas comunes y corrientes que Dios escogió. Entonces, cuando los bajamos de ese pedestal en el que de pronto por la tradición venimos acostumbrados a mencionarlos de esa forma, nos damos cuenta que lo único diferente en ellos, que es igual que en nosotros, es que tenían el Espíritu de Dios. Obviamente Dios los usó con una tarea específica, pero seguían siendo seres humanos, seguían siendo personas que fallaban. Y en este caso, seguían siendo, como en el caso de Pedro, una persona que le tenía temor al que dirán. Y pues eso lo leemos en el libro de Gálatas y es porque lo que leemos ahí es como, para ustedes que de pronto no están no conocen mucho qué está pasando acá, el apóstol Pablo en el libro de Gálatas está escribiendo acerca de cómo un grupo de personas, un grupo de creyentes, comenzó entendiendo lo que cantamos hoy, que la salvación es a través de Jesús, que le costó la vida a él, que lo único que nosotros aportamos a nuestra salvación es nuestro pecado. Es lo único que tú tienes para aportar. Tú no tienes para aportar que seas buena gente, que no le haces daño a nadie, que naciste en un hogar cristiano o católico. Eso no sirve de nada. Es lo que acabamos de cantar hoy, es gracia. Entonces la gracia es lo que esta iglesia comenzó y el apóstol Pablo les dice, no puedo creer que habiendo comenzado por la gracia, ustedes ahora le estén añadiendo actos u obras a la gracia. Y ese es un peligro para nosotros como iglesia, que siempre debemos tener cuidado. Cuando nosotros decimos, sí, la salvación es en Jesús, pero las mujeres tienen que venir con un velo a esta iglesia. Y si no vienen, ¿qué va a pasar? Tú sabes que hay cualquier cantidad de iglesias allá afuera hoy en día donde si una mujer no lleva un velo es un problema y lo que está demostrando si es casada es que no se sujeta al esposo. Entonces imagínate, ¿de qué sirve que la señora se ponga el velo pero en la casa hace y deshace? Y así, ¿cierto? A los mechudos Dios nos los quiere. Tenía que sacarlo, bueno, porque si no, imagínense. ¿Cómo es que un cristiano va a tener el cabello largo? O hay que predicar en corbata, las mujeres tienen que usar falda.
etcétera, etcétera, etcétera. La única versión de la Biblia es la Reina Valera 60, no existe ninguna otra versión. O sea, yo me puedo quedar aquí mencionándote una cantidad de situaciones y ojalá para ustedes que son nuevos creyentes en nuestra iglesia digan, ¿por qué es el chiste? O sea, no entiendo. Y genial, porque lo que eso me muestra es que tú no traes todo un trasfondo que muchos de nosotros traemos por haber, en mi caso, haber crecido en un hogar cristiano, donde esas cosas jugaron un papel importante en mi vida. En algún momento, siendo adolescente, era eso, era un falso, era un hipócrita, iba a una reunión, me ponía la máscara de cristiano, pero pues salía de esa reunión y yo era otra persona diferente. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo aquí en Gálatas le está confrontando a ellos. Les dice, ¿cómo es posible que ustedes comienzan diciendo, sí, yo soy un pecador, necesito de un salvador, y ahora que viene un grupo de personas que tienen una serie de tradiciones que no son bíblicas o no son ahora lo que Jesús enseña, ustedes se estén sujetando a eso? Y lo peor de todo es que el apóstol Pedro cayó en ese error. Entonces, el apóstol Pablo le dice ahí en Gálatas 2, le dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Es decir, esto no fue algo de le mandé a decir, no, le confronté, porque era digno de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, que es Santiago, comía con los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Son todas las personas que no son judíos. Y para un judío, una persona que no fuera judío era literalmente un perro. Ese era lo que significaba ser un gentil. No es amable, sino alguien que no era judío. Entonces dice que el apóstol Pedro no tenía problema en compartir con las personas que habían nacido de nuevo en Jesús, que no eran de un trasfondo judío, pero luego nos dice, ¿se fue? que después que vinieron un grupo de judíos que supuestamente habían nacido de nuevo y ahora eran en iglesia, se retraía y se apartaba porque, y mira lo que dice ahí, tenía miedo de los de la circuncisión. Es decir, te das cuenta, este es un apóstol. Es un nombre que tú lees ahí en el Nuevo Testamento, cómo Dios lo utilizó y es impresionante. Y lo que nos dice aquí es que cayó en el error y es en lo que yo quiero que tú te identifiques de a qué personas tú le comes cuento de tenerles miedo en tu vida. Y tal vez eso, yo lo he pensado esta semana, yo digo, nosotros hemos aconsejado a muchas personas que dicen, pero es que son mis papás y vivo en la casa de ellos, ¿qué tengo que hacer? Y a veces pareciera que la fácil es decirles, pues mándelos al carajo y dígales que usted se va para la iglesia. No, pues si tú necesitas sujetarte a ellos y decir, ok, yo estoy sujeto a la autoridad de ustedes y vivo acá, no lo comparto, no estoy de acuerdo, y pues nos pides el enlace y te conectas por Zoom. Pero lo que sí debes entender es que lo que el apóstol Pablo está tan, digámoslo así, como tan airado sin pecar, confrontando al apóstol Pedro, es porque lo que estaba haciendo el apóstol Pedro es confundir a la iglesia. Estaba dando un mensaje que no era el mensaje que se debía dar. Y ya para nosotros como iglesia, y cuando nosotros te damos el privilegio de ser parte de los siervos líderes de nuestra iglesia, tú debes entender que el mensaje que tú das tiene que ser claro, tiene que ser constante, no confundir. ¿Ves? Tú no puedes que las personas piensen, pero no dices que este era creyente, no dices que está yendo a una iglesia, ¿qué hace ahora poniendo eso en sus estados? ¿Cierto? Entonces tú lo ves, o sea, son cosas, no sé, es poner cosas ahí donde la gente dice, pero no entiendo. Y lo peor de esto es que el apóstol Pablo confronta al apóstol Pedro porque obviamente lo que hacía era que estaba transmitiendo el mensaje de que, listo, no hay que nacer de nuevo en Jesús, sino simplemente ser judío y por eso ya todo el mundo va para el cielo. Entonces, eso era parte de lo que el apóstol Pablo, por eso estaba tan bravo, confrontando. Y por eso ahí en Gálatas es donde nosotros leemos que él nos dice,
con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es decir, esa persona que yo era antes ya no puede aparecer más en mí. Yo no debería darle el espacio. Yo no debería darle el espacio a ser hipócrita, a ponerme una máscara, a aparentar. ¿Ves? Y esas cosas tú las puedes medir. Si yo fuera a tu casa, ¿tú cambiarías de escuchar la música que escuchas? Si yo le preguntara a tus vecinos, ¿y él escucha reggaetón? Claro, él tiene equipo y lo pone a todos los días. Para hacer aseo, pero no, me hago entender qué cosas, en qué cosas tú caes que por cuando nos reunamos tú no lo harías. Ahí es donde tú puedes medir qué tanto eres hipócrita. ¿Ves? Ahora no se trata de decir, no, entonces yo llego aquí y pongo el reggaetón. No, pues te vamos a decir, creo que esa música no te edifica, para nada edifica, ¿cierto? Entonces, eso es de lo que se trata, lo que está haciendo el apóstol Pablo con esto al apóstol Pedro. Y por eso, ahí estamos hablando acerca de lo que leímos el domingo pasado, es el miedo a los hombres es una trampa, pero el que confía en el Señor está protegido. Es decir, tú tienes que entender qué tan atrapado estás en el qué dirán otras personas y no en lo que Dios piensa de ti. Y por eso el apóstol Pablo en Gálatas 1:10 escribió esto antes de confrontar o habiendo confrontado al apóstol Pedro. Él dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Yo te quiero animar con eso hoy a ti. Aquí está un versículo que te está diciendo, escoge qué tanto tú buscas cuando no estás reunido con nosotros, ser agradable a personas allá que no tienen temor de Dios y que con lo que tú estás haciendo te estás olvidando del temor de Dios. Y es lo que nos dice aquí el apóstol Pablo. Él dice, si yo todavía buscara agradar a las personas, no sería el apóstol Pablo, básicamente. Y si tú lees quién fue el apóstol Pablo, pues le tocó una tarea bien difícil, porque Dios mismo lo tuvo que poner a que sus prejuicios, su xenofobia, su altanería, su ego, su orgullo, lo pusiera por solo para que Dios lo llevara a personas a las que él pensaba y diría, yo nunca me hubiera sentado a comer con este tipo de personas. Yo nunca hubiera entrado en la casa de este tipo de personas. Yo nunca le hubiera hablado de Jesús a este tipo de personas. Es decir, eso es lo que hace Dios. Nos busca para que nosotros entendamos que esa persona que éramos antes de nacer de nuevo no puede seguir apareciendo en nosotros. Entonces, pensando en eso, pensando en los ídolos, quiero que hagas este ejercicio y llenes ahí en la línea. Solo necesito, y tú completas, para ser feliz. Piénsalo. ¿Qué pondrías tú ahí? Solo necesito un nuevo trabajo para ser feliz. O solo necesito casarme para ser feliz. Entonces ahí todos, muy bien. Solo necesito un hijo para ser feliz. Solo necesito cambiar de barrio para ser feliz. O finalmente, algunos de ustedes o de nosotros un poco más cínicos es, no, pues lo que yo necesito es plata para ser feliz, ¿cierto? Pensamos nosotros. Y pues es de eso, ¿no? Ponemos nuestra felicidad en un ídolo y en algo que pensamos que cuando lo tengamos vamos a ser felices. Y por eso es que nos importa tanto a veces el qué dirán, porque es como que vemos a las demás personas y decimos, es que mira cómo se han superado, mira lo que han logrado, mira el estudio, lo que les has dado. Y tú, siendo una nueva criatura en Cristo, te estás permitiendo distraerte con esas cosas. Y la cuestión de esto, de completar esta frase, de que siento que me va a hacer feliz, es porque si tú eres una nueva criatura en Jesús, esa es la gran diferencia. Entonces, hay una cantidad de cosas con las que nosotros vivimos aquí
que ya no necesitamos para ser felices, o que simplemente si no las tenemos, de eso no va a depender nuestra felicidad. Mira cómo lo dice Salmo, y me gustaría que lo apuntes. El Salmo 34:9. Sería chévere que lo busques en la versión que quieras, lo pones ahí en tu estado. Teman al Señor ustedes sus santos. Y mira lo que dice ahí. Pues nada les falta a los que le temen. Es decir, mira cómo desde Salmos, que es un libro tan antiguo, pero es un himnario de Dios, está esto de entender que Dios sabe cuáles son nuestras necesidades, qué es lo que queremos, qué es lo que deseamos, qué es lo que anhelamos, pero marca una diferencia y dice, mira, cuando yo he nacido de nuevo en Jesús y cuando yo realmente entiendo con qué propósito Dios me ha dado una nueva vida a mí, entonces yo sé que cuando tengo temor de Dios, nada me falta. ¿Ves? Y ese nada es un absoluto, porque es que tú lo puedes medir en muchas cosas. Tú sabes de qué sirve, y ahí mismo lo dice en Proverbios, de qué sirve tener dinero, pero vivir agarrado con la esposa. Bueno, ahí lo dice peor, dice, ¿de qué sirve vivir en una casa espaciosa y vivir con una mujer rencillosa? Es lo que dice ahí. ¿O de qué sirve que a uno lo inviten a comer un manjar, pero la invitación es como, ¿qué viene detrás de esa invitación? Es decir, aquí es donde te das cuenta del hecho de que el temor de Dios, el temor a Dios, es lo que va a hacer que en mi vida yo entienda que si yo tengo el temor de Dios en mí, yo no necesito de nada ni de nadie más. Y eso me encanta porque eso nos lleva a pensar en la forma como Dios nos creó a nosotros. Dios nos creó a nosotros, en Génesis nos dice que fuimos creados para reflejar la imagen de Dios. Y si tú haces parte de nuestra iglesia y estás ahí en Zoom y en YouTube y ustedes que están acá saben que comenzamos con un estudio que es Fundamentos Firmes y ese estudio nos lleva a entender qué significa esa imagen de Dios en nosotros y todo lo que no significa, ¿cierto? Todos los errores doctrinales que hay hoy en día en iglesias donde te dicen, pues si tú eres el reflejo de la imagen de Dios, tú te tienes que ver bien. Tú tienes que tener casa, carro, beca, plata, y una cantidad de cosas que uno dice, ven, no es esa imagen, no es imagen superficial, es algo más allá. Y cuando nosotros lo pensamos y nos damos cuenta a la luz de la palabra de Dios, fuimos creados para reflejar la imagen de Dios porque Dios nos diseñó para que nosotros entendamos que aunque nuestras emociones son fuertes y a veces nos jalan muchísimo, esa no es la necesidad más grande que tenemos. La necesidad más grande no es que yo me sienta bien. Esa no es tu necesidad más grande. Y yo sé que para algunos de ustedes es, ¿cómo? ¿Cómo así que no es que yo me sienta bien? Si de eso se trata, de que yo sea feliz y de que yo realmente sienta que lo que estoy haciendo me llena y me satisface. ¿Ves? Se trata entonces de ti. La necesidad más grande nuestra y de todas las personas que tú conozcas es espiritual. Es poder entender este versículo. Mira lo que dice Eclesiastés 3:11. Me encanta. Apúntalo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y mira lo que dice ahí. También ha puesto eternidad en el corazón de ellos, algo que nosotros no comprendemos, de modo que el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. ¿Qué es ese hueco en tu corazón? ¿Qué es ese vacío en tu corazón? ¿Qué es eso que tú sabes que cuando Dios te estaba buscando tú decías, sí, yo sé que no se trata del dinero, ni de la emocionalidad, ni de las cosas. Hay algo acá, hay un vacío en mí. Pues ese vacío en ti se llama que Dios te creó a ti para que seas un ser eterno. Y es un concepto que lo podemos decir, pero no lo entendemos. Nosotros pensamos que eterno es algo que nunca se acaba, pero dependiendo del contexto, pues hay cosas que uno dice, no, un trancón es eterno, ¿cierto? Una mala relación es eterna, un mal trabajo,
Pero de lo que nos habla aquí es de cómo realmente nuestra gran necesidad es espiritual, es entender cómo Dios nos creó en Él para que nosotros dependamos de Él y para que nosotros podamos entender que si yo puedo expresar mi amor a Dios y si yo puedo cuando canto sentir que realmente me mueve fibras, es porque Él me amó primero para que yo lo pueda amar. Y tú vas y le preguntas a gente afuera, ¿tú crees en Dios? Sí. ¿Tú amas a Dios? Claro. ¿Por qué? Y lo que nos dice la Biblia a nosotros es que nosotros no podemos amar a Dios hasta que entendamos que Él nos amó primero. ¿Cómo? Enviando a su Hijo a morir en la cruz por nuestro pecado, porque no lo merecíamos. Entonces, creo que si tú llenaste la frase anterior con plata, lo único que necesito para ser feliz es plata, tú no has entendido y por eso te frustras viviendo aquí en este mundo. Porque el problema de esto es que cuando pensamos en Jesús y pensamos lo que te venden allá afuera, hay cualquier cantidad de iglesias que te venden y te dicen, ¿tú quieres tener plata? Claro, Dios te quiere próspero y te quiere en abundancia. Ven a Jesús para que tengas eso. ¿Y dónde lo dice en la palabra de Dios? ¿Dónde dice que nosotros hacemos un negocio, un trato con Él? Pero pareciera que aún dentro del cristianismo es como un trato, ¿cierto? Es, claro, si yo vengo, pues Dios me tiene que devolver algo a mí. No lo dice en ningún lado. Y el problema de hacer eso es que nosotros lo que estamos haciendo es cristianizar nuestros deseos. ¿Cómo? Pues si Dios sabe que yo necesito una casa, ¿y cuál es la casa de mis sueños? Yo creo que Dios me la quiere dar. ¿Eso no es cristianizar los deseos? Si Dios sabe que yo necesito un carro y el carro que yo quiero es tal, Dios no me lo quiere dar. Y uno dice, suena bien, suena interesante, pero no es bíblico, no es real. No has conocido y entendido el propósito de qué es lo que Dios quiere hacer contigo. Es decir, pedirle a Dios que me dé cosas del mundo para que me hagan feliz. Piénsalo, ¿tiene sentido? No tiene absolutamente nada que ver cuando yo pienso que se trata de que yo necesito ser feliz. ¿Ok? Y ojalá que eso te incomode y ojalá que cuando tú veas este video tú digas, uy, pero ¿cómo así? Entonces, Dios nos quiere como amargados, que nos vayamos a vivir todos a una montaña y ¿cómo es que Dios nos quiere vivir? Pues yo creo que se trata de algo muy diferente y es de realmente esto, lo que nos dice Mateo 6:12. Esta es parte de la oración que se llama el Padre Nuestro, que tristemente cuando gente lo reza y lo repite como un loro sin detenerse a pensar, no entiende que Jesús no lo dejó ahí para hacer un rezo, sino para hacer un modelo de lo que debemos orar. Y Jesús nos dice, perdona nuestros pecados así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Es decir, nuestra necesidad más grande es espiritual, porque realmente cuando tú te das cuenta de qué sirve tener una situación y una cantidad de cosas materiales, pero tú saber que sigues siendo una persona rencorosa, una persona que no ha perdonado, una persona que lleva cuentas de sí, pero acuérdese que usted me dijo, y acuérdese que usted me hizo, y acuérdese que usted me... Y tú y yo conocemos cualquier cantidad de personas que viven en un palacio, pero están amargados. No hay paz, no hay gozo, porque todo el tiempo están recordando, pero acuérdese, usted me hizo esto y usted me hizo aquello. Y yo hablo, y nosotros con Libby hablamos con personas y a veces hemos visitado a personas que le sacan a uno historias de hace 30 años, 40 años, y uno dice, ¿y tú no has perdonado? No, claro, yo ya perdoné. Y entonces, ¿por qué sale así? Es que tú no entiendes, es que fue muy duro para mí, por eso, pero se trata de perdonar a través de Jesús y de lo que ha hecho en ti. Si no, tú vas a vivir toda una vida
creyendo que tener cosas es lo que te hace feliz, sin entender que realmente tu necesidad más grande es espiritual, es arrepentirte de tu pecado. Por eso lo que nos dice aquí, perdona mi pecado, así como yo perdono a otros. Es decir, en la medida en que yo entiendo que yo necesito que Dios me limpie mi pecado, que me perdone, es en esa medida que yo voy a empezar a disfrutar gozo y voy a empezar a disfrutar paz, no tranquilidad. Eso es muy diferente. Gozo y paz es saber que lo que Dios ha hecho en mí no me lo quita nada ni nadie. Y por eso ahí mismo, en Mateo, la necesidad más grande nuestra es esta. Lo que dice el Padre Nuestro, ¿cierto? Ahí dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Tú te has puesto a pensar alguna vez qué significa santificado sea tu nombre? O simplemente cuando lo decías, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Pero esto es, hay varios libros geniales que toman ese Padre Nuestro y lo van desglosando para explicar. Pero lo que hoy me interesa a mí es qué significa para nosotros que el nombre de Dios sea santificado. Piénsalo. Dios ya es santo, es apartado del pecado, es decir, Él es quien es y no necesita de nosotros. Pero que el nombre de Dios sea santificado le apunta al hecho de que el nombre de Dios sea exaltado, conocido. Por decir una frase, que el nombre de Dios sea famoso. ¿Quién hace famoso el nombre de Dios? Pues para bien o para mal nosotros, ¿cierto? Entonces tú lo sabes. Todos esos pastores son unos vividores. Ese es el lastre que yo tengo que llevar ahí, ¿cierto? De cosas que, porque todo el mundo piensa, eso es lo que significa que la religión. Pero cuando hablamos de que santificar el nombre de Dios es lo que te va a hacer a ti feliz, piénsalo. Santificar el nombre de Dios te va a hacer feliz. ¿Tiene eso algo que ver con cosas materiales para ti? ¿Tiene eso algo que ver con que tú te sientas bien o no contigo mismo o en una relación? No tiene nada que ver con eso. Hacer famoso el nombre de Dios puede ser como le pasó a personas que murieron en una hoguera reconociendo el nombre de Dios. Hacer famoso el nombre de Dios puede ser estar encarcelado injustamente por predicar el nombre de Dios. Si te das cuenta cómo no depende ni de las circunstancias ni de las cosas materiales, sino de quién es Dios en mi vida. Santificar el nombre de Dios es que Dios sea conocido en medio de que mi hijo está enfermo y que tal vez muera de una enfermedad. No que Dios lo sanó y por eso Dios tal vez se muera. Pero si te das cuenta cómo no asociamos eso con, o sea, ¿Dios me quiere feliz o me quiere amargado? ¿Cómo es la cosa? Porque tú piensas que se trata de ti. Y por eso el temor a las personas. Porque lo que nosotros como cristianos y realmente le creemos a Jesús es que no se trata de nosotros. Y me encanta esta definición de cuál es la finalidad principal del hombre. ¿Para qué estamos acá? ¿Tú te lo has preguntado? Esa es la pregunta de adolescente y uno se queda toda la vida con eso. ¿Para qué estoy acá? ¿Para qué Dios me trajo? Estoy aburrido. Qué monotonía, qué vida tan harta, qué vida tan rutinaria. Pues con base en 2 versículos nos dice que la finalidad principal de cualquier ser humano es ser feliz. Es la búsqueda de la felicidad. ¿Sí? ¿Es eso? No. Es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. ¿Qué tanto eso empata o choca con tu definición de santificar a Dios, de ser feliz en Dios? Ese es parte de nuestro problema. Por eso le tememos a la gente. Porque si Dios no me hace feliz a mí, si lo que Él ha hecho por mí no es suficiente, no me basta, no lo entiendo,
no es el motor de mi vida, yo voy a estar mostrándole, sí, Dios es lindo los domingos en la mañana, pero igual yo tengo que buscarme las cosas a mi manera. Así. Cuando el único fin para el que tú vives es glorificar a Dios, todas las cosas van a venir por añadidura, en el momento que Dios quiera, no cuando tú quieres. Y por eso es que nos cuesta entender cosas como la muerte, porque uno piensa, no, por favor, no te lo lleves. ¿Tú sabes lo liberador que es la muerte? Pero no lo entendemos, pensamos que no, porque me va a hacer falta a mí. Ah, ok. Pero Dios tiene otro plan. Entonces, el propósito nuestro o se trata de glorificar a Dios y vivir para Él para siempre, o se trata de que tú pienses que se trata de que tú seas feliz. Es decir, el propósito aquí es vivir una vida en santidad para Dios. Y una vida en santidad no es con un halo y con algo falso y hermano para aquí y hermano para allá. Eso no es santidad. Santidad se va a notar en muchas cosas de tu vida. Cuando tú entiendes que Dios es primero en mi vida, Dios está delante de mi vida, yo vivo para Dios, Dios es la razón por la que yo hago todas las cosas, no algo más que hace parte de mí. Y una de las formas en que Dios tiene de demostrarnos que vivimos para Él es el matrimonio. La mejor escuela que hay para formar carácter, ¿cierto? Porque tristemente, aún entre creyentes, las estadísticas de divorcio son altísimas. ¿Y sabes por qué se llega a un divorcio? El Señor Jesús lo dijo, por la dureza del corazón. Es decir, lo que leímos antes, porque tú escoges no qué, no perdonar. Y tú piensas, es que se trata de mí, de que yo sea feliz. Y a mí, bueno, a mi esposa no le gusta, pero como salió no importa, a mí me pudre esos papás y esas mamás que involucran a sus hijos en, ¿cierto que el papá y la mamá se deberían separar? ¿Tú estás metiendo a tu hijo en eso? ¿En qué estás pensando? No, tú no estás pensando, tú solamente estás pensando en ti y en que se trata de que tú seas feliz. Y sí, un chino llega adolescente y, ay sí mamá, hágale, ese man no se merece nada. Hijo de macha, qué dolor para uno de papá saber que un hijo ve las cosas de esa forma. ¿Entiendes? Tú eres el que decides de qué se trata la felicidad en tu vida o de qué no se trata ser feliz. Es más, se trata de santificar el nombre de Dios, vivir para Él, que Él sea mi razón, que Él sea mi propósito. Entonces, pues ahí la pregunta no es ¿cómo puede Dios satisfacer mis necesidades? Esa no es la pregunta. Porque es lo mismo que las personas afuera quieren que Dios haga. Quieren el Dios genio de la botella que, dime Dios, ¿qué tengo que hacer para que me des esto? Esa no es la pregunta. La pregunta para ti, si has nacido de nuevo en Jesús, es ¿cómo puede mi forma de vivir aquí y ahora traer gloria al nombre de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo crees tú que puede hacer eso? Buena pregunta para el grupo pequeño el sábado. ¿Cómo vas a vivir esta semana para traer gloria al nombre de Dios? Para que el nombre de Dios sea conocido. ¿Qué te está animando Él a hacer? En todas las áreas de tu vida. Cómo crías tus hijos, cómo eres como cónyuge, cómo trabajas, en que te reúnas o no, en que leas o no, en que escuches a otras personas o no. ¿Cómo puede tu forma de vivir aquí hacer que el nombre de Dios sea conocido? Para bien. Para bien. Y ahí es donde nosotros debemos entender, en la medida en que tú creces espiritualmente, por eso el ataque de Satanás es más fuerte.
y eres tú el que das papaya. Y eres tú el que te permites cosas y, es que hoy tengo pereza, no, es que tengo jartera, no, es que la rutina, no, es que la monotonía, no, pero otra vez así. Mejor me quedo, mejor no voy, mejor no doy, mejor no. Porque piensas que se trata de que esto te haga feliz, emocionalidad. Y se te olvida que es que Dios ya hizo lo suficiente para que tú entiendas quién eres en Jesús. Eres una nueva criatura. ¿Qué más necesitas? Por eso no, si esta pregunta para ti que has nacido de nuevo no tiene sentido, sería bueno que por favor nos pidas una cita y te aclaremos cosas. Si tú no lo entiendes, si es confuso, si tú dices, no, pero es que para mí eso es como que me estuvieran hablando de filosofía o en inglés, no entiendo nada, ¿cómo así que traer? Sería bueno que tú nos preguntaras, porque si tú has nacido de nuevo en Jesús, tú eres una persona que necesita entender que tú fuiste creado para reflejar la imagen de Dios, que es ¿quién? Jesús en ti. No se trata de ti. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Ves? Y ahí es donde tú lo puedes ver. Es que no me gusta, es que no me parece, es que no estoy contento, es que no estoy feliz, es que me falta, es que no quiero, es que no tengo, es que no puedo. ¿Estás reflejando a Jesús? ¿O simplemente le estás mostrando a personas de, pero si ser cristiano es eso, yo prefiero no ir por allá. Está perdiendo la plata y el tiempo, ¿no? Entonces, creo que esto se trata de lo que cantamos hoy. Nuestra reunión celebra, exalta con lo que empezamos a cantar hoy en la adoración, y es que Dios es Padre. ¿Sabes qué significa eso para ti que has nacido de nuevo en Jesús? Que tú eres adoptado en la familia de Dios. Y todos nosotros tenemos chistes tontos y conceptos bobos con respecto a la palabra adopción. Y nos cuesta, pero eso fue lo que hizo Dios. Tú eras una persona que espiritualmente le pertenecías a otro papá espiritual, que es el diablo. Y Dios te buscó y te hizo su hijo porque te quiso adoptar para él a través de Jesús. ¿Entiendes lo que significa eso? Tú deberías ser la persona más feliz, más llena, más consentido en el sentido de entender realmente yo soy alguien que proclama que era una oveja descarriada y que Dios le dio sentido y propósito a mi vida. Eso es de lo que se trata, ser adoptado. De entender que no nací siendo hijo de Dios, necesito llegar a serlo, pero por un proceso que Él hace en mí. Ahí es donde entendemos qué significa reflejar la imagen de Dios. Es que no se trata de mí. Entonces quiero concluir con una historia que sé que todos conocemos. Y que tiene que ver con el mismo apóstol Pedro, pobre apóstol Pedro, pero a mí me encanta. Me identifico con muchas cosas con él. Pero tú sabes que esa noche que Jesús fue entregado y estaba ahí compartiendo con ellos la cena, Jesús le dijo, Pedro, tú me vas a negar. Y pues Pedro hizo lo que tú y yo hacemos siempre, ¿cierto? Cuando nos dicen algo que no nos gusta, ¿sabes cuál es nuestra respuesta favorita? Negarlo. Piénsalo en ti. Cuando te dicen algo y tú, no, negación. Porque si, ¿a quién de nosotros, si Jesús nos dijera, tú me vas a negar? Y uno dice, sí. Ninguno, ¿cierto? Uno piensa, no, no, no. Y el apóstol, el mismo apóstol Pedro le dijo, mira, Señor, yo estoy dispuesto a morir por ti. ¿No? Y lo que él le dice es, no, el enemigo
ha pedido tu vida para ser zarandeada, porque estás cerca, porque te escogí, porque te di propósito, porque te he formado durante 3 años, porque sabe que tienes una tarea y que tu tarea va a ser muy importante. Él ha pedido que tú seas zarandeado. Entonces, listo, arrestan a Jesús, se lo llevan. Y en la primera vez que el apóstol Pedro niega a Jesús es porque el lugar donde entraron a Jesús había una portera y ella lo reconoce y dice, usted era uno de los que andaba con él. Y adivina qué hizo Pedro. No. Negación, ¿cierto? Es que nos viene por naturaleza. Todo esto está en el libro de Mateo 26, pero también lo puedes buscar en Juan y en Lucas. Entonces, lo primero que él hizo es, no, eso no es verdad. Yo no lo conozco. Bueno, el hombre entró, había un patio, había una hoguera, era de noche, era una época del año en que necesitaban calentarse, y él está en medio de la hoguera, calentándose, y en medio de eso, alguien lo reconoció y dijo, usted andaba con Jesús. Y ahora no solamente lo negó, pero yo creo que una vez que dijo esto, dijo, uy, ¿yo qué estoy haciendo? Porque dijo, juró no conocer a Jesús. ¿Tú puedes creer eso? Caer tan bajo. Fuerte. Y aquí es donde, paréntesis, entra esto de hoy en día que lleva rato. Júremelo. Mira, a la luz de la palabra de Dios, en Mateo nos dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. No jures, nos dice ahí. ¿Qué sucede con esto de jurar? Primero, pues yo estoy tomando el nombre de Dios en vano. Y segundo, yo lo único que estoy demostrando es que yo no tengo carácter, que mi palabra no es creíble. Se lo juro. A mí, algunos de ustedes en algún momento, comenzando en sus vidas, me han dicho, se lo juro. Yo he tenido que decirle, no me jures. Si tú me das tu palabra, debe ser lo suficientemente válida para que eso sea suficiente. Pero aquí está el apóstol Pedro, no solamente diciendo, no lo conozco, pero se los juro, no lo conozco. Segunda vez. Y mira en la tercera vez lo que él hace. En la tercera vez sucedió que alguien lo reconoció porque pasó esto. Cuando vinieron a arrestar a Jesús, Pedro tomó una espada y le cortó la oreja a uno de los que venía a arrestar a Jesús. Y luego nos dice que cuando él estaba ahí, un pariente de esos a los que le cortaron la oreja dijo, usted andaba con Jesús, usted estaba ahí. ¿Y sabes qué hizo esta vez? No solamente lo negó, no solamente lo juró, pero esta vez dice que con malas palabras negó conocer a Jesús. Y ahí nos dice que ahí cantó el gallo y donde estaba Jesús logró ver a Pedro y cruzaron miradas. Y Pedro salió corriendo de ahí, re mal. Quiero invitarte a ponerte en pie. Y quiero que pienses. Eso es fuerte. Pero solamente tú sabes que tanto tu temor a las personas hace que tú te parezcas a un Pedro. Y a veces no se necesitan palabras. A veces lo único que se necesita es que tú seas igual que ellos, pienses igual que ellos, hables igual que ellos. ¿Qué hubo, mae? ¿Qué hubo? Perdón. No dices que eres una nueva criatura en Cristo. O sea, no tienes que llegar a esto. Gracias a Dios solamente hubo un Pedro, pero te puedo asegurar que en muchas cosas tú eres el único que sabes qué tanto tú, por miedo a las personas, niegas a Jesús en tu vida. Y solo quiero terminar con este versículo que es supremamente claro, ¿ok? Y lo dice así. Cuando la gente es grande y Dios es pequeño. La conclusión de todo lo que se ha oído es esta.
teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Esa es la conclusión. La conclusión es entender que no puedes jugar a creer y decir una cosa el domingo y entre semana vivir otra. O lo puedes hacer, pero entonces lo único que demuestras es que tú no le tienes temor a Dios. Tú no has entendido que el propósito, siendo una nueva criatura en Jesús, es que tu vida glorifique a Dios, lo exalte, lo santifique a Él. Ese es el propósito, no se trata de ti. No es que Dios te dé cosas para hacerte feliz. Si tú estás esperando que Dios te dé cosas para hacerte feliz, tú necesitas reevaluar tu salvación. Yo te lo digo seriamente. Y sé que eso suena muy prepotente, pero tú deberías reevaluar por qué crees que Dios te buscó. Si es para darte las cosas como este mundo piensa que son, tú no has entendido de qué se trata conocerlo a Él. Aún en medio de la enfermedad y de pruebas difíciles, no se trata de ti. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra hoy. Gracias porque es claro que esto del temor a ti implica una vida sin temor al que dirán. Y pues te doy gracias, Señor, porque pusiste en tu palabra a personas normales, pero que tenían tu espíritu, como un apóstol Pedro, para mostrarnos que podemos llegar a eso. Podemos ser ese tipo de personas que nos podemos poner una máscara y olvidarnos quiénes somos, Señor, en ti. Señor, gracias por tu palabra que ha sido expuesta hoy. Ruego que tu Espíritu Santo nos redargullas, inquietes nuestros pensamientos y nos incomodes, que realmente cuando olvidamos el propósito de estar aquí y pensamos que se trata de ser feliz, al igual que personas que no te conocen a ti y piensan que eso es ser feliz. Señor, tenemos una gran responsabilidad por delante y un tremendo privilegio en conocerte a ti. Y Señor, yo oro también por las personas que van a ver este video en YouTube o que han estado en Zoom, Señor, que son nuestros invitados. Ruego que esto los ponga a pensar mucho y que la persona que los invitó les pueda aclarar por qué ellos necesitan nacer de nuevo en ti, Señor Jesús. En tu precioso nombre, amén.